Listo, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a revisar nada más ni nada menos los usos del Estado de Derecho en el siglo XIX al siglo XX. En la sesión pasada estuvimos, ¿qué tal, hombre José? ¿Cómo vamos? Estuvimos observando específicamente cuál era ese juego entre la economía y las monarquías y cómo directamente cuando aparece la Revolución Francesa, cuando aparece la Revolución Industrial, hay un cambio en el Estado, porque el Estado ya no puede proteger la economía, ya no puede proteger el mercantilismo, sino que es directamente el Estado quien empieza a transformarse por la influencia de la economía. Y es ahí en donde la sesión pasada habíamos observado dos cosas. Número uno, que economía y ciencia política se influyen entre sí, que el Estado y la economía se influyen. Y a partir de ahí observamos cómo, en el primer momento observamos cómo las monarquías europeas tuvieron un dominio sobre la economía desde el mercantilismo, cómo la protegían, cómo ellos eran los que imprimían dinero sin sostener un soporte, y observamos nosotros cómo restringía la importación y la exportación. Pero con el paso del tiempo aparecen los fisiócratas, que los fisiócratas son estas personas que van a tomar decisiones que es, para generar la riqueza de la tierra deben realmente generar una mayor apertura al libre mercado. Entonces, de nada sirve tener tierra, de nada sirve tener gente trabajando si a la hora de vender realmente la economía está cerrada. Entonces es ahí donde los fisiócratas le van a dar una primera manito a lo que nosotros vamos a conocer como el liberalismo, y el liberalismo es el que ya directamente se planta después de la Revolución Francesa, donde le va a decir prácticamente al Estado que debe dejar la libre, dejar hacer, dejar pasar, debe permitir que las mercancías fluyan, debe cobrar impuestos, pero a un precio mucho más bajo. Y eso vamos a tener una consecuencia que con eso estaríamos complementando la actividad que se envió el día lunes, y es los usos del Estado de Derecho del siglo XIX al siglo XX. Entonces vamos a observar qué pasó en esa manipulación, qué pasó ahora que el liberalismo es mucho más grande que el Estado, y revisar entonces cómo lo va a influir para la toma de decisiones, cómo vamos a llegar a una primera guerra mundial por culpa de esta pelea entre economía y Estado, cómo vamos a observar después, ojalá que nos alcance el tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, cómo el discurso económico es tan importante que va a aparecer no solamente el comunismo, sino que va a aparecer el fascismo con Benito Mussolini en Italia, va a aparecer entonces el nazismo con Adolfo Hitler en 1933, va a aparecer en 1936 el franquismo. Entonces, es entender cómo, por culpa de esta pequeña pelea que vamos a ver hoy, vamos a sostener un cambio muy grande, y es en cómo se va a formular la manera de gobernar, a quiénes se van a beneficiar en un gobierno y a quiénes se van a excluir, y cómo el Estado ya deja de ser autónomo y grande y se convierte ahora en un espacio que se manipula. Y eso es algo que vamos a ver en este espacio. Muy bien, entonces, el objetivo de esta sesión básicamente es comprender los elementos del liberalismo. Vamos ¿qué pasó? Ya. Vamos a revisar entonces, dame un segundito, ya. Comprender entonces los elementos del liberalismo. Vamos a revisar entonces qué elementos tiene y cómo estos van a desencadenar, van a evolucionar y van a influenciar para que se transforme en algo que vamos a llamar el imperialismo. Ya les voy a dar de igual manera autores para que lo puedan consultar, y cómo van a hacer uso del Estado social de derecho, que en este caso es un Estado social, pero que en realidad es de derecho, y van a realizarlo en el espacio europeo, y eso va a generar pues más crisis. Entonces, no sino más, el objetivo es comprender los elementos del liberalismo que desencadenan el imperialismo haciendo uso del Estado social de derecho en el contexto europeo del siglo XIX. Entonces, aquí vamos a observar de dónde nacen las ideologías, por qué, qué es una ideología. Yo sé que este es un tema un poco de filosofía, pero es necesario revisarlo acá, porque la ideología va a tomar herramientas de la economía y herramientas de la ciencia política para legitimar su discurso. Entonces vamos a revisar cómo está muy presente las ideologías en nuestras casas, y por supuesto entender cómo las ideologías, pese a que han pasado casi 200 años, no se han muerto, sino que siguen tan vivas que incluso en pleno manejo del COVID-19 aún están presentes. Muy bien, entonces vamos a darle clic a este espacio,
Y es que la primera parada que vamos a hacer es el liberalismo como apertura económica y transformación del Estado. Luego vamos a revisar entonces esto del Estado de Derecho, la soberanía de la ley, que es este espacio. Y por último, vamos a empezar a revisar los imperialismos y la cuna que viene siendo las ideologías, las consecuencias discursivas del liberalismo. Sin embargo, la idea es hacerla, claro, no hay ningún problema, la idea es hacerlo, epa, ¿qué pasó con el marcador ya? La idea es hacerlo lento, pero también que sea muy comprensible, porque no sé si usted ya se dio cuenta acá, y es que más allá de la competencia ciudadana de pensamiento social, yo estoy llegando a construir la segunda competencia que se llama interpretación y análisis de perspectivas, porque vamos a observar por un lado el Estado, qué le pasó al Estado, y por el otro lado vamos a observar la economía. Entonces vamos a observar acá quién influye sobre quién, y vamos a observar más allá de sus posturas, vamos a revisar las consecuencias que van a generar. Con eso el nivel de análisis no es solamente descriptivo, sino que es un nivel de análisis que permite realizar comparaciones. ¿Listo? Desde un marco historiográfico, porque es importante ver que hoy se están realizando colonizaciones, pero de una manera diferente. Ya no es con los ejércitos, sino con acuerdos comerciales. Y eso es algo que vamos a ver, es entender que en Colombia nosotros fuimos víctimas del liberalismo. Ok, gracias, querida. Y que está manifiesto en la literatura como en la vorágine. Y muy bien, vamos a iniciar entonces este espacio recalcando a Miguel de Unamuno, quien dice que la ciencia nos enseña en efecto a someter nuestra razón a la verdad. Significa que nuestra razón no es pura, nuestra razón se tiene que someter y tenemos que juzgarla y tal cual las cosas como son, no interpretar las cosas a nuestro acomodo, que es algo que nos sugiere Miguel de Unamuno, y es que es una frase que es bastante fuerte porque nos va a mostrar cómo la gente va a interpretar, claro, Santiago, cómo cómo nos va a mostrar que en la ciencia, lastimosamente, las cosas cuando no se interpretan tal cual como son, se empiezan a generar interpretaciones a beneficio. Y eso va a ser un papel muy clave en las ideologías. Estas sesiones son delicadas, quiero ser claro, y menos mal que queda en video, son delicadas porque cuando uno analiza comunismo, la idea no es para que la gente sea comunista, ni mucho menos se vuelvan aquí ni fascistas, ni mucho menos nacionalsocialistas. La idea de este espacio, peor franquistas, ¿no? La idea en este espacio es darle a usted unas herramientas para que comprenda cómo se utiliza la economía para poder instaurar un orden y para poder ejecutar acciones para manipular al otro ser humano. Porque es que acá ya son varios los referentes que uno debe tener en cuenta para entender por qué estamos en esta situación. Santiago, hombre, usted me dirá si podemos continuar entonces. Porque iniciamos, perfecto, listo, hombre, no hay ningún problema. Entonces, porque ya vamos a entrar a revisar, entonces en este espacio, nada más ni nada menos que el concepto del liberalismo clásico, la apertura económica y los cambios que trae con ello. Esa es la primera parada que vamos a realizar, y es que en este espacio vamos a definirlo y luego de realizar esa definición vamos a observar cómo son ideas que influyen. A mí me parece bastante problemático entender esto desde un sentido, y es que como el ritmo de vida era tan lento, las ideas tomaban más fuerza y las ideas tomaban más tiempo en comprenderse y en llevarse a cabo, porque los sistemas de comunicación eran más lentos. Hoy en el siglo XXI se colocan ideas que no tienen la misma fuerza porque en la medida que la comunicación es más rápida, se disuelven más rápido las ideas. Aquí no. Entonces el liberalismo clásico va a aparecer con una fuerza finalizando el siglo XVIII, pero vamos a encontrar que en el XIX es donde se va a liberar y donde la gente va a entender que estas ideas son la fórmula para alcanzar su riqueza. Entonces lo vamos a observar. Ok, puedo pasar de diapositiva, podemos revisar entonces la definición desde la Escuela de Economía Austriaca para entender específicamente qué es esto y cómo directamente va a influenciar sobre nosotros. Entonces, ¿qué es el liberalismo clásico? Yo le voy a pedir un favor, trabajémoslo un poco más tipo universidad. Yo sé que estamos en un grado décimo, pero ya estamos en el segundo semestre. Entonces, le invito un poco a tomar nota más de las ideas claves, de preguntar si quedan dudas e inquietudes
por esas ideas que de transcribir tal cual. Entonces, esta información la saqué de un analista británico que es del Instituto Max Kuhn, y él lo que establece es que hace una revisión de la historia de la Escuela Austriaca de Economía y publica un artículo en el 2018. Porque es que cuando uno define el liberalismo clásico es muy denso y explicarlo aún más. Entonces lo traje de una manera mucho más sencilla. Por eso elegí esta fuente de información terciaria. Y es que en un primer momento lo que nos va a decir es que el liberalismo clásico es un concepto, es un término que se hace para demarcar, para mostrar, evidenciar, explicar una ideología. Y es que esta ideología se va a definir porque defiende la propiedad privada. Quiero ser claro que lo más clave de esta definición son estas palabras y por eso lo voy a subrayar. Defiende la propiedad privada y una economía de mercado no intervenida por el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones que se van a llevar a cabo van a llevar a pensarse garantías constitucionales como la libertad de religión, de prensa y la idea de los derechos, siempre en el libre comercio. Quiero ser claro porque cuando se tiene un Estado que es nuevo, como se van a llamar las primeras repúblicas en Europa, el problema va a ser cómo vamos a gobernar. Y cuando aparece el liberalismo es ese texto, ese conjunto de ideas que le van a dar el argumento y le van a dar un norte, una razón de ser, que le van a decir al Estado, república, tú que vas a gobernar un territorio, debes respetar la propiedad privada. Tú no debes intervenir en la economía. Tú debes elaborar una constitución. Debes generar una libertad de cultos, que la gente hable lo que quiera. Y por supuesto, quiero ser muy claro con esto, que exista la paz, porque es que la paz es una garantía para que la economía crezca, porque como inician en Europa, eso le vieron haber visto ustedes en grado noveno el año pasado, en la consolidación de las naciones desde Erich Hobsbawm, es entender que en Europa los estados no se hacen hablando, se hacen es con pólvora y con fuego. Y eso va a llevar a que la paz sea algo fundamental para las repúblicas, para que la economía se reactive. Recuerde es básicamente un axioma que es muy sencillo y es, si usted tiene la mano de obra, usted la utiliza o para la economía o lo utiliza para la guerra. Y si usted lleva la mano de obra a la guerra como Estado, pues usted va a tener una crisis constante y es que si los soldados están disparando, no están cultivando. Significa que su economía se va a ir a pique y usted va a depender es de las invasiones. Entonces, y es muy riesgoso. Entonces hay que tener en cuenta que acá el liberalismo propone la existencia de la paz. Una paz no solamente territorial, sino internacional. Con eso así, se respeta la propiedad privada, se tiene una economía abierta donde no se interviene. Y por último, va a existir una constitución. Y ojo porque la constitución es práctica, aquí yo tengo la constitución, por ejemplo, francesa, y ellos van a decir en un primer momento que la constitución es básicamente el libreto de las leyes que deben seguir los ciudadanos, porque ellos vienen de las monarquías. Entonces ellos creían que las monarquías y los reyes eran representantes de Dios en la tierra. Y ellos creen que Dios es el que ilumina para gobernar. Y el problema mayor es que vamos a encontrar que ellos gobiernan a voluntad y antojo. Entonces, para evitar eso, lo que van a decir es que en los estados debe existir es una constitución que garantice unas reglas de juego. Y en esa constitución debe existir nada más ni nada menos el derecho a la propiedad privada, a que el Estado no va a intervenir. Debe existir una libertad a la religión, a la prensa y debe ser el Estado garante de la paz y de los derechos, quiero dejarlo entre comillas, derechos de los ciudadanos. Entonces, en eso consiste el liberalismo, para ser muy concreto. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? Ninguna, estoy siendo claro, no estoy siendo claro, porque cierro, listo, María Claudia, te escucho. Mister, es que no entiendo todavía cómo la parte que dice que es una economía de mercado no intervenida. No intervenía por el Estado. O sea, acuérdate que en el mercantilismo, ya le doy la palabra, dame un segundo. Acuérdate que en el mercantilismo
Listo. Acuérdate que en el mercantilismo lo que estábamos viendo es que la estructura del Estado era la monarquía, su representante el rey. Y el rey era el que tomaba las decisiones en economía. ¿Qué se importaba? ¿Qué se exportaba? ¿Cuánto dinero circulaba? Ya cuando llegan la revolución industrial y la revolución francesa, dicen, no, qué pena, el rey ya no debe tomar esas decisiones. Entonces se debe acabar la monarquía o la monarquía se va a convertir en parlamentaria, como es el caso holandés, el caso inglés y muchos años más adelante el caso español. Entonces, ¿qué va a pasar en este espacio? El Estado tiene que mandar para garantizarle los derechos a los ciudadanos, pero no debe intervenir en el mercado. No debe, por ejemplo, no debe restringir qué productos se van a importar o a exportar. Eso no es competencia del Estado, eso es competencia del deseo de consumo de los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos quieren comer camarones del país vecino, se debe dejar la importación de esos camarones para que la gente los consuma. Si los ciudadanos quieren cultivar aguacates y los quieren enviar hasta Japón, se debe respetar y el Estado no debe intervenir en eso. Antes debes apoyar a sus ciudadanos para que ellos obtengan riqueza. ¿Fue un poco más claro, querida? Sí, profe, pero digamos, sí podrían ponerlo en los impuestos y todo eso, ¿cierto? Sí, claro. O tampoco podían intervenir ahí. Sí, claro, se pueden colocar los impuestos, pero los impuestos aquí van a cambiar, porque ya no van a ser tanto los impuestos a las mercancías como tal, sino a los ciudadanos. ¿Listo? Dice, ¿las corrientes liberales abogaron por el libre mercado económico? Sí, en el caso colombiano, sí. Pero bueno, vamos a revisar en este espacio. Camilo, ¿está con nosotros? Sí, señor. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, no, gracias a usted por aceptar este espacio. Usted me dirá cuando está listo, porque, hombre, usted es prácticamente el que nos rompe la rutina en este espacio. Se da cuenta que, pues, estamos en una estructura muy diferente. Entonces, usted me dirá cuando esté listo para romper el hielo, entonces, en este espacio. Y, por supuesto, respetar su tiempo. ¿Vale? Por acá. Entonces, sí, Rosalín, discúlpame. Santiago, lo escuchamos mientras tanto su pregunta. Giraldo, hombre, lo escuchamos. Bueno, mister, es que tenía una duda. ¿A qué se refiere en el último, en el segundo párrafo con objetivos igualitarios? Ahí está el problema, que la idea es garantizar desde la estructura del Estado que todos tengan derechos. Pero es que hay un problema. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Que del dicho al derecho hay mucho trecho. Y es que aquí hay un problema. Y es que una cosa es la idea, y por eso hablamos de la idea, y otra cosa es cómo se ejecuta. Y ese va a ser el problema, porque el liberalismo por sí solo no puede garantizarle los derechos a la ciudadanía. Por eso apareció el imperialismo. O sea, ¿yo cómo le voy a garantizar una producción para que todos puedan gozar de los mismos beneficios? No, si la economía local no me permite, me obliga a tomar otras acciones, porque si no voy a tener desigualdad. Es que esto es un sueño, esto es un poema de amor. Y es que buscaban una igualdad de derechos para todas y para todos. Y que el mercado sea quien permita realmente garantizar eso. Porque con la producción, entonces usted va a satisfacer sus necesidades y usted va a poder elegir lo que quiera. Y usted va a tener entonces un salario y va a tener unas condiciones de trabajo para poder adquirirlo. Pero lastimosamente es un cuento de amor. Prefiero ser honesto en eso. O sea, esto es lo que dice la teoría, pero la realidad, que ya está a 2 diapositivas, nos va a mostrar que tener estas ideas en la cabeza y llevarlas a cabo en el Estado es muy difícil. Camilo, hombre, cuéntamelo todo si ya está con nosotros. Búsqueda de objetivos igualitarios. Bueno, perfecto, no se preocupe. Muy bien, entonces existen preguntas, inquietudes, mientras que Camilo se acaba de preparar entonces en este espacio que le tenemos una pequeña sorpresa. Muchos decían, oiga, mister, ¿qué pasó con los invitados? Aquí Camilo lo tenemos aquí como invitado y nos va a colaborar aquí para romper la rutina en este espacio. Muy bien, entonces, no siendo más, vamos a continuar en este espacio. Camilo, quedo atento, usted me dirá, listo, mister, lo tenemos. ¡Wow! Perfecto, hombre. Camilo, hombre, cuéntenoslo todo. Usted, antes de responderle a Rosalín la pregunta, hombre, ¿usted es estudiante? Cuéntenoslo todo. ¿Usted ya salió del colegio? ¿Qué pasa? No, no, señor, aún no he terminado el colegio. Hasta ahora sí como en formación musical. El estudio aún no lo he terminado, pero ahí vamos.
Perfecto. Hombre, muchas, Ya llevo casi 7 años en esto. Dios mío, 7 años. Hombre, pues muy contentos que usted esté con nosotros. Y antes de responderle a Rosalín y a Juan Martín Peña, hombre, yo lo llamé a usted, le escribí, porque veo que estamos un poco tensionados a ratos en esta virtualidad y les tenemos una sorpresa a ellos. ¿En qué consiste la sorpresa, hombre? Bueno, voy a interpretar una obra, es algo clásica, bueno, es más tirando hacia el jazz, a lo antiguo, los 90 por ahí. Entonces, pues, la obra se llama Bruce Bosa y es de Kenny Dorman. Perfecto, hombre. Entonces lo escuchamos aquí para realizar una pequeña pausa activa y voy respondiendo entonces por el correo mientras tanto. Disfruten, por favor, de nuestro invitado, de Camilo y el jazz.
Wow, excelente, Camilo. Camilo, muchísimas gracias de todo corazón, porque usted no sé si se llega a dar cuenta, estar en la virtualidad es tener un ritmo de trabajo intenso, se escucha, no se escucha, hay una cosa, está la otra, estos temas que son bastante fuertes, y cuando llega usted e interpreta el saxo, usted rompe la rutina y suaviza un poco el estrés y la tensión. Y no se imagina que más de uno estaba al inicio como, uy, Dios mío, ese tema. Después de esto lo hacemos mucho más suave. Estamos muy, muy agradecidos por su colaboración, por su intervención. Y hombre, no sé si desee tocar otra, qué pena aprovechando de su, algo corto, no se preocupe, de igual manera para continuar entonces en este espacio. Y por supuesto, para ir cerrando y darle a nuestros estudiantes algo diferente, unas clases diferentes. Claro que sí. Entonces, mientras tanto, mientras que tenemos entonces a nuestro invitado, nos hacían entonces, espero que les haya gustado, una pequeña pausa activa audiovisual para poder tomar un poco de aire. Y qué mejor con la interpretación del jazz, porque es que cuando usted observa el jazz, wow, el jazz es una mezcla muy fuerte, tanto como del afrodescendiente, como de la comunidad migrante, como de lo que es ser sureño en Estados Unidos. Y cómo directamente ha sido un lenguaje que se ha expandido por todo el mundo desde el saxofón. Pero volvemos a economía entonces en este espacio, mientras que Camilo, quedamos atentos de su respuesta, de nuestro cierre musical. Claro, si es posible. Si no es posible, Camilo, no se preocupe, quedamos atentos. Y bien, preguntas. Claro que sí, hombre, quedo atento, lo escuchamos. Muy bien, entonces, para cerrar este espacio, nos preguntaban, exacto, nos preguntan, oiga, mister, entonces, ¿qué pasa con los impuestos? Entonces, los impuestos antes se pagaban específicamente, era por las transacciones y por la cantidad de tierra. Si se libera la economía, se disminuye el pago que hay que cancelar por las transacciones económicas, y ahora se van a enfocar es en las propiedades y en pequeñas actividades que hacen los ciudadanos. Entonces, se aplican impuestos al comprar y vender en la cotidianidad, ya no al comprar y vender de una manera grande como lo es comprar grandes mercancías y traerlas para la venta, no. Se hablan ahora de el IVA, por ejemplo, que va a aparecer acá. Los orígenes del IVA vienen de acá, que es empezar a cobrar, se pierde dinero porque ya no se cobra entonces desde la regulación de importaciones y exportaciones porque se disminuyen los impuestos, y ahora a los ciudadanos se les va a empezar a cobrar por la cantidad de tierra, por la cantidad de transacciones que realice, y aquí vamos a tener la aparición de los bancos. Hombre, Camilo, ¿está todavía con nosotros? Cuéntanoslo todo. Muy bien, cierro aquí en este espacio. Preguntas, inquietudes en este espacio. Y es que vamos a revisar entonces, mientras que Camilo está con nosotros en este espacio, vamos a hacer del Estado una posibilidad. Y es que eso es muy claro para el liberalismo. Y es que es un conjunto de ideas, pero que tienen que tomarse desde quienes gobiernan. Ojo, porque este es un conjunto de ideas, pero son las personas quienes gobiernan quienes van a empezar a llevar a cabo estas ideas, y es ahí en donde van a ver en el Estado un espacio donde las pueden ejecutar. Entonces, como ven en el Estado una oportunidad, dime. Rosalind dice, mister, ¿en el liberalismo no hubo oferta y demanda? Claro, es que eso es lo que manda, querida. La oferta y la demanda existe constantemente, incluso aumenta, porque si tú disminuyes, quiero ser claro en eso, querida, si tú disminuyes los impuestos de importación y exportación, antes van a aumentar, porque a menor cantidad de impuestos, el precio va a ser mucho más accesible. Entonces, ¿qué va a pasar? La oferta y la demanda van a aumentar. ¿Y qué pasa? Le conviene a los estados que aumente la oferta y la demanda, porque la economía se empieza a movilizar desde la producción que empieza a circular. Incluso el dinero ya no se queda quieto y acumulado, sino que el dinero empieza a circular. Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando se abre directamente la posibilidad de las libres fronteras del libre mercado, pues va a haber un aumento en las transacciones económicas. Y ello va a llevar a que el Estado se transforme. Y es que el Estado acá tiene que ser un garante. ¿Qué significa un garante? El Estado, sin importar quién lo gobierne, ya después de las revoluciones burguesas, el Estado en estos momentos se va a convertir en ese garante de los derechos, pero que va a empezar a mandar desde la ley. Significa que el Estado ya no va a decir,
estoy siendo gobernado acá por un señor que quiere que el día de hoy aumentamos los impuestos y todos tienen que pagar. Todo se tiene que hacer no por la voluntad del hombre, sino desde la voluntad de la soberanía que se expresa en la ley. Significa que ya no es el capricho de quienes gobiernan, sino que debe ser el consenso de los gobernantes lo que va a generar la ley. Entonces, vamos a encontrar en este espacio que la ley se va a convertir en la orden y en el mandato. Entonces, los estados de derecho van a permitir el libre mercado gracias a la ley. Van a permitir un cambio en la tributación. Tributación es el pago de impuestos gracias a la ley. Y el Estado va a empezar a utilizar la fuerza, va a utilizar las armas, sus soldados, sus ejércitos para hacer cumplir la ley. Entonces, ojo porque el Estado aquí se convierte como en la representación de la ley. Y súmele que vamos a tener nada más ni nada menos que la división del poder. Ya no es como en el mercantilismo, como en esa Europa pre-revoluciones burguesas, donde el monarca, su familia era su mismo gabinete de trabajo. Qué pena con usted. Aquí va a existir división del poder, división del ejecutivo, del legislativo, del judicial, y todos tienen que funcionar a través de la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se dice que existe una economía de libre apertura, donde se deja importar y exportar, el ejecutivo lo manda. El legislativo elabora leyes que van a garantizar que exista ese libre mercado. Y el judicial va a empezar a castigar a aquel que esté incumpliendo con la orden que fue dada desde la ley. Entonces, vamos a tener aquí un progreso supuestamente para todos, porque va a existir una división del poder y un aumento de participación. Porque aquí ya no dependemos de las cortes de los reyes, sino que aquí vamos a tener una participación de los representantes del pueblo. ¿Y eso qué consecuencia va a generar? Que la economía tenga mayor orden, que tenga un apoyo del Estado, que el Estado tenga desde la rama ejecutiva mayor fortalecimiento, mayor presencia y la aparición de partidos políticos como el conservador, el liberal, el progresista y el nacionalista, que realmente son maneras, estos partidos políticos son agrupaciones de seres humanos que van a formular cómo se debería gobernar. Hasta ahí, preguntas, inquietudes, porque aquí hacen del Estado una posibilidad y el Estado, después de las revoluciones burguesas, empieza a constituirse así. ¿Listo? Camilo, hombre, lo escuchamos entonces para ir llegando al cierre. Continuación, lo que voy a interpretar es una obra llamada Patas de Hilo. Es un pasillo. Y tiene una historia muy chévere que un compositor, Carlos Vieco, cuando tenía poca edad, siempre vivía como con una persona a la cual pues tenía como una enfermedad en los pies y no podía caminar bien. Entonces, como que a veces al caminar sentía que se iba a caer, entonces empezaba a caminar más rápido para mantener el equilibrio. Entonces, por eso la obra es algo movida. Claro que Espero sea sí, eso, ¿verdad? por supuesto. ¡Wow! Espectacular. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por romper la rutina.
por aceptarnos entrar a su espacio privado como lo es su hogar y escuchar las notas de un instrumento maravilloso como el saxofón. Le enviamos un abrazo enorme y, hombre, nos estamos escribiendo entonces para ayudarnos mutuamente, ¿vale? Entonces, ¿alguien desea despedirse? Muchas gracias. Oiga, ¿quién le va a agradecer? Por Dios, nos rompió la rutina. Están tímidos el día de hoy. Hombre, Camilo, muchas gracias. Un abrazo enorme. Por aquí Santi dice muchísimas gracias, hombre. Un abrazo enorme. Por aquí María Claudia dice que muchas gracias y que están pendientes de otros toques, dicen por acá. Camilo, muchas gracias. Le deseamos entonces una excelente mañana. Cuídese muchísimo y los demás vamos a continuar entonces en este espacio recordando estas excelentes melodías que nos trae Camilo en este espacio, que toca muy bien, hombre, que lo hace espectacular. Mejor dicho, le salió grupo de fan. Qué bueno, ok, vamos a continuar entonces en este espacio para finalizar entonces nuestra sesión. Muchas gracias a Camilo por su compañía y por estar siempre con nosotros. Muy bien, entonces, preguntas, inquietudes hasta el momento frente al Estado. ¿Estamos siendo claros? ¿Lo estamos revisando con calma? Porque estamos revisando nada más ni nada menos que lo que sucede con el Estado. Es que para ya ir cerrando en este espacio, vamos a encontrar que es un Estado que va a tener nada más ni nada menos que necesidades. ¿Cómo así que va a tener necesidades? Sí, va a tener unas necesidades para buscar recursos económicos. ¿Qué significa ese espacio? Ok, muy bonitas las ideas, muy bonito el liberalismo, pero hay que llevarlas a cabo para poder mejorar los ingresos. Para gobernar se necesita siempre una economía sólida. Y en este espacio, caiga en cuenta que al Estado y a sus gobernantes, desde la ley, les conviene generar una apertura económica, disminuir impuestos de importación y exportación para estimular la economía. Aquí viene la pregunta que tenía Caballero, que usted estaba presentando antes, y es que si el Estado va a perder dinero disminuyendo impuestos en la importación y la exportación, tiene que cobrarle ahora más impuestos a los ciudadanos para recuperar dinero. De otro lado, ahora el Estado tiene que participar en la economía, pero de una manera diferente. Ya no puede imponer. En el liberalismo no impone. El Estado lo que tiene que hacer es consolidar bancos nacionales que sean quienes regulen la cantidad de dinero que se va a emitir y que tenga un respaldo en oro. Es ahí donde vamos a encontrar toda la fundación, desde la fundación del Banco Central francés en 1804, producto de la Revolución Industrial, hasta encontrar la revolución de la fundación del Banco Central y Nacional Alemán en 1883. Entonces es entender cómo se fundan los bancos para poder garantizar una circulación de un dinero, pero ojo, que beneficie a la economía, que permita que exista una circulación del dinero para que la gente compra y venda. Y por supuesto, tiene que fortalecer, ojo, porque el banco no es solamente para imprimir dinero, sino también para endeudar. Entonces, fortalecer y apoyar a los empresarios. ¿Qué quiere decir? Si hay un burgués que quiere hacer una expedición, ¿qué es lo que hace el Estado? Le presta un dinero. Entonces, es un dinero que ahora, ojo porque los monarcas hacían esto, imprimían dinero y lo gastaban. ¿Qué van a hacer directamente acá? Es imprimir un dinero, pero garantizar que el sector privado se lo va a devolver. Entonces vamos a tener aquí una estrategia de regulación del dinero porque estamos imprimiendo dinero, pero que sabemos que gracias a la deuda va a regresar tarde o temprano. O nos va a generar entonces unos beneficios y unos dividendos. Y el Estado va a empezar a estimular la creación de empresas en las manufacturas, pero siempre dejando que la oferta y la demanda, que la mano invisible sea quien regule. Sin embargo, los estados también tienen otro beneficio y aquí estamos hablando desde el Estado ahora que está aplicando el liberalismo, pero pensando en cómo fortalecerse. Entonces, el Estado necesita consolidar fronteras nacionales, necesita reconocer su territorio, necesita reconocer qué identidades existen y reconocer con qué recursos naturales y económicos hay. Entonces, esto no es simplemente de yo voy a tomar todo este territorio y yo soy el dueño. No, eso es un ego bastante pobre. Lo que hicieron estas naciones, por ejemplo, el caso alemán, el caso italiano, el caso belga, el caso francés, lo que van a hacer es que empiezan a consolidar su territorio y a negociar con otros países hasta donde van sus fronteras. Pero mientras lo van haciendo, van reconociendo qué recursos tienen para seguir moviendo, estimulando la producción nacional y así generar empleo
así generar una producción que sea competitivo en el mercado europeo como en el mercado internacional. Preguntas, inquietudes hasta el momento, estamos siendo claros, porque aquí es un Estado, por eso les decía, aquí siempre comparamos Estado y economía, y aquí es el Estado el que está siguiendo las pautas del liberalismo para consolidarse y para poder administrar mejor. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ya que vamos acercándonos al cierre. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, ¿ninguna? No lo puedo creer. O soy muy claro o están muy confundidos, una de dos. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Repito, escoger el Estado que acaba de salir de la dominación de las monarquías gracias a las revoluciones burguesas y es cómo voy a administrar. Y es ahí donde los gobernantes van a tomar las ideas del liberalismo y lo van a aplicar. Entonces, ojo, porque las cosas no son de interpretación tan a la ligera. Es de observar que había un conjunto de ideas que llegaron en un momento de crisis en donde los gobernantes las aplicaron haciendo esta estrategia. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Carlos, hombre, ¿cómo vamos? ¿Qué hubo, Cami? ¿Cómo vamos? Valentina, ¿estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? Dudas, inquietudes. Es tener la casa libre, digamos, para hacerlo mucho más cotidiano. Es tener la casa sola. Una casa de 3 pisos está sola. ¿Cómo voy a gobernar yo ahora esto? Y aparece el liberalismo que le dice cómo poder realizar una administración de la casa y a partir de ahí que usted tenga lucro. Eso es una comparación entre el inicio de las repúblicas europeas y el liberalismo, porque eso va a llevar a la locura que vamos a ver a continuación. Y es que la locura es esta. Y es que va a empezar un estímulo tan fuerte. Santiago, qué buena pregunta. Santiago Giraldo dice, ¿el Estado pone primero al ciudadano o primero al lucro que saca los recursos? Es que para el Estado existen los ciudadanos y para la economía el consumidor. Entonces, caiga en cuenta que al Estado lo que le conviene es que sus ciudadanos sean productores y consumidores para que él tenga mayor lucro. Si les soy honesto, lo que le interesan a los estados de derecho les interesaban, aunque claro, en pleno siglo XXI hay 2 estados de derecho, que es el estado norcoreano, bueno, hay 4, el norcoreano, el de Turkmenistán, el cubano y me falta otro, que se encuentra en Oceanía, le debo un país, pero son estados de derecho que les interesa el lucro, el lucro para el Estado, porque si ellos tienen dinero, tienen con qué hacer cumplir la ley. De lo contrario, pues no la pueden hacer cumplir. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Retomando el marco histórico, tengo estados de derecho que llevan a cabo estas 3 medidas que acabo de presentar y eso va a generar claro, Claudia, eso va a generar una consecuencia. Cuando se genera la apertura de la economía, el fortalecimiento de la industria y la consolidación, claro que sí, Claudia, me avisas, y la consolidación de las fronteras nacionales, ¿qué va a pasar con la economía? Se va a empezar a mover. Y que como la economía se empieza a mover, va a aparecer la segunda revolución industrial. Mister, ¿cuántas revoluciones industriales hemos tenido? 5. Estamos viviendo la 5ª revolución industrial, porque ya tenemos una tecnología que está pensando en la bioseguridad. Entonces, es una tecnología que está impulsando una renovación en el mercado. Mientras tanto, aquí en la segunda revolución industrial, que es de 1850 a 1870, van a aparecer los automóviles. Y es que los automóviles van a ser un milagro porque es esa cápsula que me permite movilizarme en el territorio en menor tiempo y mostrando el progreso. Entonces, caigan en cuenta que van a aparecer las casas matrices inglesas, las casas matrices francesas, las casas matrices alemanas y muchos años después las italianas. Y estas le van a mostrar al Estado que hay una necesidad. Y es que los carros no funcionan solos. Los carros y la industrialización necesitan del caucho y del petróleo. El caucho para poder fabricar las estructuras con las cuales se moviliza y el petróleo como aquel lubricante que va a permitir la dinámica del motor. Entonces, ahí es cuando los estados de derecho comprenden que necesitan financiar desde los bancos nacionales a excursionistas, a colonizadores, a invasiones a otras naciones para realizar una explotación de sus recursos naturales que llegue a sus naciones para transformarlas y así poder seguir sosteniendo un progreso. Es ahí en donde vamos a observar el imperialismo, porque ya los países dejan de pensar solamente en sus
territorios y van a pensar en invadir otros para aprovechar sus recursos naturales y así poderlos traer a sus estados nacionales para movilizar su economía al ritmo industrial. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Porque es el liberalismo el que está orientando los estados. O sea, ese conjunto de ideas está en la cabeza de sus gobernantes, lo que permite que el liberalismo de ser ideas se empiece a llevar a cabo. Y a partir de ahí vamos a ver la necesidad de garantizar el progreso desde la invasión del otro. Fresco, José Martín. José Martín, abra el micrófono y dígame específicamente qué no quedó claro, ya que estamos cerrando este espacio. Mister, cuando dice que el liberalismo influye o afecta directamente a los estados, ¿los afecta de qué manera? Porque habla también de los impuestos y de la gente que no se centra tanto en la mercancía, sino es más en las personas. No hay ningún problema. Lo que pasa es que el liberalismo es el conjunto de ideas que llega cuando la casa hasta ahora se está construyendo, cuando está vacía, cuando hay que administrar sin saber cómo. Entonces, los gobernantes van a coger las ideas del liberalismo para administrar el Estado. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿O me devuelvo? Sí, señor. No me deja avanzar. Sí, quedó claro, listo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué van a hacer los gobernantes? Van a seguir estas ideas del liberalismo. Entonces, desde los estados van a fabricar leyes para garantizar el libre mercado, para reconocer y hacerse valer frente a los ciudadanos, para crear edificios, ministerios, para crear las fronteras y para empezar a impulsar a la economía desde la ley. Entonces, ellos cogen el liberalismo como ideas, como discurso para poder administrar. Y por eso van a sacar constituciones que son liberales, porque son estados que están impulsando la economía de sus países, porque el Estado necesita dinero. Cuando el Estado empieza a impulsar la economía, va a aparecer la segunda revolución industrial, donde van a aparecer la fabricación de automóviles. Y la fabricación de automóviles le va a generar un desafío a los estados nacionales. Y es que para seguir manteniendo ese progreso económico, porque si hay fábricas de carros, hay consumidores que van a comprar carros. Se necesitan operarios, se necesitan materias primas para poder elaborar un automóvil y para poder elaborar otros elementos que son mecánicos. Es así que los estados se ven en el desafío de invadir otros territorios para quitarles sus recursos naturales, transformarlos y apoyar su propio proceso de industrialización. ¿Ahora sí fui claro o no fui claro? Cuénteme todo. Sí, mister, un poco más, gracias. Listo. De todas maneras, si usted, voy cerrando entonces la sesión. Si usted tiene preguntas e inquietudes, usted me puede escribir. Podemos sacar una tutoría donde con mucho gusto de manera un poco más personal le podemos volver a revisar este tema. Porque es que no sé si usted, para ir ya concluyendo, se dio cuenta que cuando ya hemos llegado a 1870, nosotros vamos a observar que los países se van a lanzar a invadir. Entonces vamos a encontrar a Inglaterra invadiendo Hong Kong, a Inglaterra explotando la India, a Inglaterra explotando y haciendo expediciones y pagando la corona para que se logre realizar la unión desde Sudáfrica hasta Egipto. Vamos a encontrar a los alemanes en África. Vamos a encontrar a los franceses en Sudamérica con la Guyana francesa. Vamos a encontrar a los franceses en Argelia, en Túnez. Vamos a encontrar entonces a estas potencias que tienen ya un Estado de Derecho consolidado, invadiendo otras naciones para explotarlas. Tanto es así que Estados Unidos, después de que hace la guerra de sucesión, que es ampliar su territorio desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, empieza ahora a invadir las islas del Caribe, las Antillas, para poder recoger recursos naturales de esos lugares y llevarlos a su país para transformarlos y así tener siempre materias primas para garantizar su industrialización. Entonces, quiero ser claro que ahí es el liberalismo el que se va a convertir en imperialismo. Y son los estados-nación los que se van a empezar a convertir de un estado en construcción, se van a convertir ahora en un imperio. ¿Listo? De ahí que viene el reino de, que ya vamos a ver entonces en la próxima sesión. Y cuando entran en crisis esos estados-nación, van a llegar las ideologías
unas en contra del liberalismo, como el comunismo, y otras que van a tomar el liberalismo como su bendición y van a expulsar a sus enemigos, el fascismo, el nazismo y el franquismo. No siendo más, si usted tiene preguntas, quedo atento de su escritura. La próxima semana, entonces, vamos a desarrollar entonces preguntas de análisis, porque este tema ya es un poquito mucho más fuerte. ¿Listo? Entonces, preguntas, inquietudes hasta el momento. Quedo atento entonces por interno. Les agradezco a todos por este espacio. Espero que traer un saxofonista haya roto un poco la rigurosidad de este espacio para poder tomar un aire. Les agradezco a todos por este espacio. Dice acá, Mister, la llegada del imperialismo en cierto modo no trajo esclavitud. Claro, claro, pero ya es una esclavitud diferente. Quiero ser claro que es diferente. Entonces, llega la empresa y lo que va a hacer la empresa es que contrata a salarios muy bajos. ¿Se acuerda lo que le enseñé de la plusvalía? Entonces, yo le pago por el tiempo, no por la producción. Entonces, a partir de estas ideas del liberalismo, se va a garantizar mayor riqueza para las empresas y, por supuesto, mayores recursos que van a llegar al territorio, que van a mejorar el progreso. Entonces, la economía se convierte en la bendición para los estados. Quiero ser claro en eso, porque es la economía quien le resuelve muchos problemas que tiene. Les agradezco por este espacio. Un abrazo enorme para todos. Espero que realicen la actividad complementaria para seguir entendiendo este escenario. Que les vaya muy bien. Un abrazo enorme. Chao, Luz. Cuídate mucho, querida. Muchas gracias por tu paciencia. Que estén muy bien. Mister, que estés bien. Hasta luego. Chao, mister.